Solo, ¿hubo alguno que no aguantó? Todos aguantaron, ¿verdad? Vale, les debo un frutale a todos, así que si alguien después me puede pasar la lista de todos y ahí les doy les doy la sucursal para que puedan pasar. Les doy la tarjetita. ¡Qué bien! ¡Bravo! Muy bien, porque esta actividad la hice una vez y ningún zapato duró. O sea, sí, o sea, estoy impresionada. Y hubo unos que no les tenía tanta fe, pero no mentiras, a todos les tenía fe. Va, súper. Entonces, pues nada, quiero empezar con mi charla. Esto era como para que se dieran cuenta un poco de lo que es básicamente. A mí me gusta mucho esta actividad porque yo la relaciono con emprender, y es que muchas veces como que uno tiene una idea de lo que puede hacer. Tal vez al principio, cuando ustedes estaban pensando cómo iban a hacer el zapato, pensaron algo totalmente distinto a lo que se dieron cuenta que iban a encontrar como materiales. Entonces, eso es una de las cosas que más pasa cuando emprendemos. Nosotros creemos que va a ser mucho más fácil, creemos que a la primera van a venir los clientes y van a estar ahí que nos sobran, y eso es una mentira, pues. O sea, sí tiene bastante trabajo. Dos, trabajar en equipo es de las cosas más complicadas que hay también cuando emprendemos, tener socios, y muchas veces estos temas como que no se tocan tanto como se deberían, pero uno de mis primeros golpes en Frutale fue el tema de la sociedad, porque mi socia es mi mamá. Entonces era súper difícil, porque ahí ya no es como relación mamá-hija, y ay sí, mi niña, no, o sea, ya se invirtió dinero y hay que hacerlo y hay que trabajar, y es otro mundo. Entonces prácticamente es lo mismo cuando estamos trabajando en equipo. La presentación, me gusta empezarlo mucho con esta frase: tu mente es tu mayor activo o tu mayor obstáculo. Y para mí la mente es todo. O sea, de verdad, alguien que sepa dominar la mente logra llegar como a metas muy, muy grandes, y muchas veces nosotros tendemos como a autosabotearnos y creemos que si esa persona fue exitosa, fue por suerte, fue porque tuvo el dinero para hacerlo, y al final de cuentas no es eso, es qué tanto nosotros nos creemos lo que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, ay, espérense que no pasa. Ya. Entonces, bueno, para los que no sepan, yo tengo un negocio que se llama Frutale. Empezó hace 4 años. ¿Cómo empieza Frutale? Empezó por una idea súper pequeña. Yo estudiaba en la Universidad de La Sabana, en Bogotá, y cada vez que salía de la universidad había una venta de jugos, y a mí me encantaba pasar siempre por un jugo. Entonces a la semana pasaba 2 o 3 veces por mi juguito y ya me iba para mi casa. Cuando regresé a Guate, regresé por la pandemia, me acuerdo que me hacía falta esos juguitos. Como que yo decía, si quiero un jugo, tengo que entrar a un restaurante, tengo que parquearme, tengo que pedirle al mesero el jugo. Como que es una dinámica como mucho más tediosa que solamente llegar a un kiosco, pedir un jugo e irme, así como estamos acostumbrados con los helados. Entonces, esto, para que vean, literalmente así nació. O sea, de una necesidad tan tonta como se me antoja un jugo. Y muchas veces autosaboteamos muchas de nuestras ideas porque son una idea muy tonta. Pero de verdad que lo que quiere la gente, o sea, lo que hay que buscarle es un problema, es la necesidad, pues. O sea, ¿dónde está como la problemática? Y a veces esas necesidades, más ahora en día, y que yo lo veo mucho con proyectos que vamos trabajando también con Frutale, es la gente lo que busca ahorita es estar como entre más cómoda posible. O sea, ya nos ahorramos la ida al centro comercial y preferimos pedir a domicilio porque qué cómodo. O sea, y el cerebro humano va así, o sea, cada vez quiere más comodidad. Entonces, sí quiero que una de las cosas que se lleven es esas ideas pequeñas, esas ideas tontas, sí pueden llegar a ser ideas muy, muy grandes. Llegué acá y le dije a mi mamá, mira, la verdad es que extraño muchísimo estos juguitos que yo compraba en Colombia, y yo veo que aquí en Guate no hay, entonces a mí me gustaría poner mi kiosquito de jugos. O sea, ella me dijo, buenísimo, dale, no sé qué, empezamos. Yo, la verdad es que sí fui súper arriesgada. Yo nunca tuve como eso de voy a vender a domicilio, y si funciona, entonces ahí sí pongo un punto físico. O sea, yo vendí mi primer jugo
cuando ya teníamos el punto físico. Fui a los centros comerciales, les dije, miren, esta es mi propuesta re mal hecha, o sea, todo lo había hecho yo, el diseño lo había hecho yo no conocía que era arquitectos, yo no estudié gastronomía, yo estudié negocios internacionales, yo no sabía que era una cocina de acero inoxidable. De hecho, mi primera sucursal todo es con madera. La madera no es como que sea el mejor amigo de los restaurantes. Entonces, todo de verdad fue muy con esta inocencia de quiero emprender y esto es lo que me gusta y lo voy a hacer, porque al final de cuentas así es que se toman las decisiones. Entonces, parte de cuando empecé, solo déjenme ver si ya pasa. Parte de cuando empecé era como este miedo a lo desconocido. Yo nunca trabajé en ninguna empresa, o sea, yo pasé de estar en la universidad y un fun fact es que yo no me he graduado de la universidad, pero no es que se lo recomiende, eso sí, es por perezosa que no lo he hecho, pero eso sí, sí lo tengo que hacer. Pero sí terminé todas mis materias, sí terminé todo, cerré pensum, pero en el momento... Aquí va otra cosa, en el momento que yo tenía que hacer prácticas, yo lo pensaba mucho porque a mí, mi papá siempre desde pequeña, como que ellos son emprendedores y ellos siempre me metían como que esto de, tú tienes que tener tu propia empresa, así sea una tiendita pequeña, pero que sea tuya, pero que sea propia. Yo creo que se pasaron con decirme eso, que ya no quise hacer prácticas, o sea, me traumaron con ese pensamiento. Entonces, como que siempre lo fui haciendo a un lado. Sí, el otro semestre fijo voy a hacer prácticas, el otro, y nunca metí prácticas, y entonces empecé de una vez con el kiosquito, que ahorita lo van a ver, era un kiosquito como de 2x2. ¿Qué miedos eran los que me surgían? Pues que era un emprendimiento que vende jugos, que no era algo que era como común acá en Guate, y tenía que vender 20 jugos diarios para poder sobrevivir y tener como mi punto de equilibrio. Para mí, que 20 personas pasaran por el kiosquito y me dijeran, quiero comprar, se me hacía una cantidad absurda. Una emprendedora presente que atendía y escuchaba los comentarios de los clientes. Yo era mi única, cuando empecé tenía una empleada más, pero yo estaba ahí todo el tiempo. Y yo me acuerdo que yo tenía mi delantal y ahí es donde uno se empieza a autosabotear. Yo creo que lo más importante que yo quiero que ustedes se lleven de esta presentación es que lo más difícil de emprender, sí está el tema económico, está el tema de la competencia, lo que quieran, pero si nosotros no creemos lo suficientemente en nosotros mismos, es imposible lograr las cosas. O sea, siempre va a llegar este punto donde vamos a escuchar comentarios de los demás, donde no nos va a gustar lo que nos dicen, donde empezamos a dudar, y cuando llegan esas dudas, si no estamos seguros de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser, nos echamos para atrás. Entonces yo creo, por eso les digo lo de la mente, de verdad es muy importante, y creo que eso es lo que ha hecho que muchos negocios sean verdaderamente exitosos, el poder como creer en uno mismo. Yo me acuerdo que yo estaba con mi delantal y me da una pena cuando yo veía, porque el primero fue en el centro comercial La Estación, en zona 10, y cuando yo veía que alguien conocido venía, yo me metía como que en el kiosco y me hacía la loca, como que estaba cansada para que mi empleada no se diera cuenta que era porque venía alguien, agarraba el celular y me daba la vuelta, porque me daba pena, porque no es como algo común. O sea, uno espera que cuando uno va a salir de la universidad, yo ya veía a todas mis amigas como que entrando a multinacionales, y yo era como la única que estaba haciendo algo diferente. Y dos, que también tenemos esta idea de que vamos a emprender, o sea, según yo, CEO al siguiente día, o sea, no iba, mentira, o sea, trabajaba todos los días a las 6 de la mañana, exprimía mi jugo de naranja antes de salir de mi casa para poderlo llevar a la sucursal. Entonces, sí hay como muchas cosas que creemos que son procesos más fáciles y al final de cuentas no son. Investigación de mercado y producto en otros países para poder tener un enfoque diferente. Desde que empecé Frutale, para empezar, la idea, como les digo, la traje de Colombia. Para mí, algo clave cuando emprendemos es no tratemos de copiarnos en alguien que ya es exitoso en eso, porque la gente se da cuenta. Uno, pues la gente se da cuenta, y dos, ¿qué de nuevo le estamos ofreciendo entonces a las personas? Nada. Entonces, siempre que empecemos algo, si quieren, inspírense de otros países, pero una cosa es inspirarse y otra cosa es copiarse. Entonces, para mí esto es clave, y muchas veces hasta lo veo, no sé, con emprendimientos que tal vez son de Estados Unidos
y copian la marca exacta, solo le cambian tal vez el nombre, pero el branding, el marketing, todo es exacto. Entonces tratemos de ser lo más originales posibles porque uno cree que la gente no se da cuenta, pero la gente sí se da cuenta y más ahora con las redes sociales. Bueno, esta fue la primera sucursal. Ahora ya no estamos acá, la verdad es que sí cambió muchísimo. Si se dan cuenta, esta parte ni siquiera tenía techo. Yo me acuerdo que nos llovió a los 3 días, una inundación, o sea, se me dañaron casi que todos los equipos. Ella es Heidi, que fue la primera persona que empezó conmigo. Tengo tapabocas porque esto fue justo después de pandemia. Yo me acuerdo que cuando firmé contrato yo sí tenía este miedo de decir, ¿será que vuelven a cerrar el país y voy a quedar como que con todo hecho y en números rojos? Pero yo creo que no hay nada más mágico que uno aprender a arriesgarse y en el camino ir solucionando, porque cuando ustedes empiezan a pensar mucho las cosas, estoy segura y creo que si a alguien no le ha pasado, pues puede levantar la mano y nos cuenta acá cómo ha sido su experiencia, pero estoy segura que a veces cuando pensamos las cosas son más los comentarios de ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa esto? ¿Y si esto? ¿Y si esto? ¿Y si esto? Y ahí es cuando el cerebro dice, no, mejor no. ¿Por qué? Porque uno se regresa a su lugar seguro. Y en su lugar seguro, pues todo está bien, o sea, no pasa nada, no hay riesgo, no hay ansiedad, no hay como que todas estas cosas que nos estresan un poco. Esta foto es de mis favoritas, a mí me fascina porque esta foto fue, o sea, esto no lo hice por enseñarles a ustedes, o sea, esta foto fue literalmente la que yo le mandé a mi arquitecto. En ese entonces contraté a alguien después de haber hecho el kiosco y le dije, yo quiero este mueble, para que se den cuenta que ni siquiera me tomé el tiempo de buscar en Pinterest un mueble y mandárselo, no, o sea, literalmente dibujé las 3 gavetas y que abajo iban a haber 2 espacios para guardar cosas y eso fue literalmente, eso nos hicieron. Lo que les digo, yo iba aprendiendo sobre la marcha, yo no estudié gastronomía, yo no sabía absolutamente nada de cocina. Me acuerdo la primera vez que vendimos un jugo, se me olvidó ponerle la tapa a la licuadora. Esto fue el primer día y solo sale volando todo el jugo, se le cae encima a la señora, me cae encima a mí. O sea, de verdad que no esperemos a que todo sea perfecto para que poder empezar y que las condiciones sean las ideales, porque entre tanto esperar y esperar y esperar, nos quedamos ahí como que en ese loop al revés. Uno tiene que empezar y en el camino uno va viendo cómo soluciona y cómo mejora. La gente siempre tiene algo que decir, pero nunca tiene nada que hacer. You do you. Esta frase me parece súper cool. ¿Por qué? Porque cuando empecé, parte de los comentarios que yo recibía de amigos, de familiares, porque muchas veces creemos que la gente cercana a uno son los que primero nos van a ir a comprar o los que más van a estar ahí como clientes, y eso es mentira. O sea, por eso les digo, la parte más difícil de emprender es poder creer en nosotros mismos, porque cuando ya vemos que a la primera semana todos están ahí, pero a la segunda semana ya no nos compran, o vienen comentarios un poco como pasivos, agresivos, es cuando ya nos empezamos a desanimar. Y parte de lo que me decían a mí era, que justo aquí tengo los comentarios, pero era si yo iba a emprender sin tener experiencia en alguna empresa, que cómo eso era posible, que lo mejor que podía hacer era entrar a una empresa, ganar experiencia tantos años y de ahí sí empezar a emprender. Ni siquiera te has graduado de la universidad, eso siempre me lo decía, más mi mamá, pero siempre me lo decía, y mínimo te alcanza para pagar el arriendo. O sea, esto me lo decía tantas personas cuando yo las estaba atendiendo en la sucursal, llegaban, y si estás vendiendo, y si te alcanza para pagar en este centro comercial, y quiera o no, todos esos comentarios sí lo afectan a uno. O sea, uno de verdad dice, madre, creo que sí metí la pata, me fui muy lejos. Entonces no nos dejemos como que llevar de esos comentarios, y súper importante, ustedes tampoco den esos comentarios. O sea, si ven a alguien emprendiendo, créanme que esa persona está haciendo un gran esfuerzo para estar ahí y un gran valor, y muchas veces tiene el valor que la mayoría de personas no se atreven ni siquiera a tener. Entonces,
sí tenemos que cambiar un poco esa cultura de dar un comentario, creer que un comentario no va a ser ofensivo, porque otra cosa que me decían a mí era si yo pensaba vivir de jugos y si a eso me iba a dedicar toda mi vida. Y hasta el día de hoy yo tengo amigas que me dicen, Alexa, de verdad, jamás de un centavo por Frutale, o sea, jamás. O sea, yo pensé que iban a pasar 6 meses, tronabas y ya. Entonces, sí seamos muy cuidadosos con el tema de los comentarios, porque no sabemos qué tanto podemos afectar a las otras personas. Llega el primer evento de Frutale. La verdad es que yo tenía cero preparación para este. Yo me acuerdo que llegamos la noche anterior, era en el Pulté. O sea, lo más lógico es que fuera todo bonito, que estuviera todo en óptimas condiciones. Y llego, yo presté las mesas, eran mesas de plástico, yo las pedí prestadas. Me acuerdo que yo le pedí un mantel a mi mamá porque era lo único que tenía. O sea, acabábamos de empezar, le pedí este mantel a mi mamá, y cuando llegué el día del evento, veo que la competencia, o sea, el otro punto de venta era Saúl. Madre, ustedes no se imaginan. O sea, yo creo que el kiosco ellos que ponen de eventos es mejor que cualquiera de mis sucursales ahorita que están, o sea, remodeladas. Era perfecto. Ese stand que tenían era divino. O sea, era Saúl, fijo, tenían el camioncito atrás. Y me acuerdo que lo primero que pensé, aquí entra otra vez lo de la mente, y por eso yo se los voy a repetir toda la presentación, porque para mí eso es lo clave. Y yo me acuerdo que cuando vi mi mesita con los toppings, y es que yo llegué y las organizadoras del evento me dijeron, te vamos a dar estas lonas, porque tú no puedes tener aquí un mantel de flores, pues, o sea, tampoco, o sea, hay que ser un poquito profesionales. Entonces ellos me dieron eso, guardé el otro mantel, y cuando yo llegué y vi como a las dos marcas juntas, yo dije, qué cabrona soy, no puedo creer que el día de hoy yo esté a la par de Saúl. O sea, eso es llegar demasiado lejos. O sea, yo en ese entonces, ese día yo estaba realizadísima. Jamás en la vida yo dije, madre, miren qué feo está mi stand, ¿por qué no lo hice mejor? Cero. O sea, uno tiene que dejar también como de estarse como golpeando y juzgarse tanto a uno mismo, que yo siento que estamos como muy acostumbrados a eso, siempre estamos como quedándonos duro, y no, o sea, también nos tenemos que aplaudir como que cada paso que vamos dando. Ese día vendimos súper bien, o sea, la verdad es que siento que le dimos la talla a Saúl en lo que dio, pero es muy clave poder como uno ser como leal a lo que uno quiere y saber que todo es parte del proceso. Lo bueno de no tener un plan B es que uno le pone toda la energía al único plan que hay. ¿Cuál es mi plan y cuál fue mi plan desde que empecé Frutale? Franquiciar en toda Latinoamérica, y hasta el día de hoy sigue siendo mi plan. Empezamos con una sucursal que fue la que les enseñé. A los 6 meses abrí la segunda sucursal, que ya les voy a contar un poco de esa historia. Un año después abrimos la tercera, que fue Oakland, y este año vendimos 3 franquicias para aquí, para Guate. Y como que esta segunda parte del semestre estamos como en ese proceso de abrirlas, porque la verdad es que ha sido súper retador también. O sea, cada cosa sigue siendo más retador que la otra. Entonces, esa es la importancia de no ponernos esta mentalidad mediocre, porque para mí es una mentalidad mediocre. Bueno, y si no funciona, pues hago esto. No empecemos así. O sea, nunca empiecen un proyecto así. Ustedes de verdad pónganse una meta. ¿Qué pasa? No pasa nada si la meta está, todo el mundo les dice, eso no se puede lograr, eso no se puede hacer. Ok. O sea, esta es mi meta y esto es lo que voy a hacer, porque esto es lo que yo tengo en mi cabeza. Y desde que ustedes tengan algo en la cabeza, es porque sí se puede lograr. O sea, otra cosa es que yo les diga, ustedes el día de mañana van a hacer cohetes y van a hacer la competencia de SpaceX, que también se podría, porque de verdad se puede, pero eso ya son otras ligas. Pero de resto, como que la mayoría de ideas que tenemos nosotros los mortales, que no son ideas así como todo se puede. Entonces, muchas veces la gente lo que refleja en nosotros es como su nivel de mentalidad. Entonces, como que no caigamos en eso. Y
un ejemplo de esto, de ponerle toda la energía al único plan que hay y que, se los digo yo, es cómo hemos ido evolucionando con Frutale y cómo algo que me hacía un plan que tal vez iba a ser en 10 años vender mi primera franquicia, fue a los 3 años y medio, que fue el año pasado cuando vendimos la primera. Y el otro año yo digo, quiero abrir un país o 2 países. Y esto, yo la verdad, como que hay mucha gente que dice, ay, no hay que contar las metas como que en voz alta. Es que es mi meta y si esa meta no se cumple, la única persona que va a depender que se cumpla o no es de mí. Entonces como que yo no tengo ese miedo de, ay, no, es que me van a salar la meta. No, o sea, ¿qué me van a salar si todos los días me estoy levantando, todos los días estoy trabajando y todos los días voy con una dirección como que bien enfocada? Entonces, esa es la importancia de verdad de uno se pone un punto y para allá voy. O sea, lo que tenga que solucionar en el camino, ahí veo. Pero por el momento, este es mi punto y este es mi plan. A los 4 meses de abrir Frutale, la gente nos empezaba a preguntar sobre los bowls de azaí. Yo jamás en mi vida había probado un bowl de azaí. O sea, yo de verdad no sabía que era un bowl, no sabía que era el azaí, no sabía nada. O sea, yo estaba en mi negocio por los jugos. Entonces me empezaron a preguntar, me imagino que era por el tema de la fruta, y yo no sabía nada de esto. Entonces, a lo que busqué en internet, porque en ese entonces no había ChatGPT, porque si hubiera habido ChatGPT, capaz si lo hubiera pegado a la primera, pero a lo que busqué en internet me salió que era algo así. Entonces estas fueron las primeras presentaciones. Por eso les digo, no esperemos a que todo sea perfecto, porque jamás en la vida hubiera dado con los bowls de azaí, que es los menciono mucho porque es mi producto más vendido. No hubiera dado con ellos si no hubiera empezado ni siquiera, porque di con ellos, porque empecé y porque a los 4 meses la gente preguntaba por ese producto y entonces lo desarrollé. Pero entonces no esperemos como a tener todo resuelto, porque es mentira. Eso es como, siento que es un autosabotaje para decir todavía no estoy listo para empezar y no empiezo, y como que vamos dándole como engañando al cerebro. Entonces, estas eran las presentaciones que teníamos. La verdad es que yo no tenía ni idea. Le dije a mi mamá, mira, yo no tenía plata para ese entonces tampoco. O sea, yo el primer año no recibí nada de sueldo. Entonces, yo le dije a mi mamá, mira, yo quiero viajar a Miami. Yo quería que ella me pagara, obviamente, porque yo no tenía la plata para ir. Entonces, yo le dije, yo quiero ir a Miami porque quiero averiguar sobre los bowls, porque nos están preguntando y yo tengo un presentimiento de que así no son, ni deberían ser. Y mi mamá me dice, Alexa, los bowls no es nuestro negocio, y los bowls no es como de lo que vamos a vivir, ni de lo que va a vivir Frutale. Ojo, ya vieron, o sea, y tiempo después ese fue nuestro main business. Pero cuando me dijo eso, yo solo dije, no, o sea, yo creo que aquí hay algo raro, voy a ir a Miami. Entonces le pedí dinero a mi papá. pero fue esta necedad de verdad de decir, no, o sea, yo creo que sí son los bowls y si lo estoy diciendo es por algo, y tengo que creer como que en este instinto también de que me está diciendo que hay que meterle más a los bowls. Entonces ya hice un estudio de mercado, como que probé varios, y ya después se fueron mejorando, que son así, o sea, si se dan cuenta, sí cambiaron muchísimos unos con otros, y ya agrandamos muchísimo más el menú, ya teníamos como que muchas más opciones. Y por eso les decía lo de la intuición. Cuando sigues tu intuición, te alineas con tu propósito. O sea, es súper importante saber escuchar esa vocecita que tenemos adentro. O sea, a veces creemos que es solamente un feeling, pero yo se los juro que las decisiones más importantes que he tomado, como que en todo este recorrido de Frutale, ha sido con intuición. O sea, me dicen una propuesta y ahí mismo uno sabe, como que sí, no. Yo digo, sí, hagámoslo, no lo vamos a hacer. Y me voy, pero ha sido por intuición. De hecho, el año pasado íbamos a abrir en un centro comercial nuevo. Habíamos dado el depósito, que el depósito son como $3,000. Habíamos firmado de que sí íbamos a estar, y 2 meses antes de que abriera el centro comercial, me entró la intuición.
que no tenía que abrir, que no tenía que abrir. Y me salí, y la verdad es que qué bueno que me salí, porque después fui como que a ver cómo estaba todo, y sí, efectivamente como que hay negocios que ya se están saliendo. Entonces, y obviamente perdí los $3,000, mi mamá no estaba tan contenta, pero yo le dije, créeme que no es como una buena idea meternos ahorita, y así tal cual fue. Lo mismo pasó cuando abrí la segunda sucursal. Yo llevaba 5 meses o 4 meses con Frutale, llevaba una nata. Y me ofrecen en Espacio, que es donde tenemos la otra sucursal, un local muchísimo más grande, que sí teníamos que ver cómo hacíamos para pagar la renta, porque la renta era muchísimo más cara. Y me acuerdo que se lo ofrecí a mi mamá, y mi mamá me dijo, mira, ¿sabes qué? Tú tienes varios amigos que trabajan ahí en la estación, como que los otros restauranteros, tus colegas, pregúntales qué opinan. Y me senté con ellos y empecé a preguntarles, miren, me están ofreciendo esto, ¿qué opinan? Todos me dijeron, no lo hagas. Es muy pronto, tienes 4 meses, ¿cómo vas a llevar 2 sucursales? Siento que es mucho riesgo, siento que no estás preparada, no estás lista, ni siquiera tienes un menú estable. O sea, como que empezaron, pero todos me dijeron que no. Yo llegué a la casa con mi mamá y yo le dije, todos me dijeron que sí. Todos dicen que es una excelente idea que abramos en Espacio por la experiencia que tienen. Y mi mamá, buenísimo, sí, entonces sí. Pero eso fue literalmente porque mi intuición, se los juro, parezco loquita tal vez diciéndolo, pero se los juro que yo decía, sí hay que hacerlo y hay que hacerlo ya, o sea, no hay que esperar más tiempo. Y desde que abrí Espacio, no hombre, fue un antes y un después en las ventas, pues, o sea, me di a conocer con toda la gente de Zona 16, ahí estaban los colegios alrededor, estaban universidades alrededor, estaba Cayala cerca, entonces, pero fue como que esa vocecita a mí que me decía que sí lo tenía que hacer. Entonces, pues nada, abrimos nuestra segunda sucursal. Al poco tiempo de abrirla, ya teníamos nuestro propio stand, que es que ya lo volvimos a cambiar. Cuando abrimos esta sucursal, ya nos enfocamos más en el tema de los bowls, y ya teníamos un menú muchísimo más extenso, ya teníamos como más personal. Para este entonces ya teníamos tal vez que unas 5 personas. Ya sentía que estaba un poquito más pro, pero aquí es donde entra como la parte más yuca, les podría decir, de todo Frutale, es esta que van a ver. Por eso esta frase, si no estás dispuesto a incomodarte, no estás dispuesto a crecer. Y es lo que les vengo diciendo desde el principio, no es fácil, pero es que no tiene que ser fácil para llegar a la meta. Y cuando abrimos Espacio, la demanda sí se subió muchísimo y ya no nos dábamos abasto. Entonces nosotros empezamos de hacer un bowl de azaí uno por uno, de picar la fruta, meterlo en la licuadora. O sea, si tú me pedías un bowl de azaí, yo picaba la fresa, ponía el azaí, ponía todo, lo licuaba y te lo entregaba. Después nos dimos que eso ya era imposible porque ya empezamos a vender mucho más. Entonces ya teníamos turnos de gente que entraba a las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, que son horarios que no tenemos como al público para hacer la producción del día, y nos empezamos a dar cuenta que tampoco nos dábamos abasto. Entonces, pero tampoco teníamos el dinero para tener un centro de producción. Entonces, decido dar mi apartamento como el centro de producción, pero sucede o sea, yo quedé embarazada cuando abrimos, justo un poco antes de abrir Espacio. Entonces, ustedes veían mi casa, era una locura. O sea, era un bebé de 1 mes gritando todo el día, eran licuadoras sonando todo el día. Yo no tenía privacidad, no tenía nada, o sea, no tenía comedor, no tenía muebles. Desde las 6 de la mañana llegaba gente a mi apartamento. Imagínense qué incómodo. O sea, a las 6 entraba como 3 personas a trabajar todo el día. Yo tenía que desayunar, almorzar, cenar en mi cuarto, y para esto pues también estaba, tal vez uno solo se lo aguanta, pero con un bebé, madre, o sea, yo creo que este niño está traumado con las licuadoras, no quiere volver a escuchar una en su vida. O sea, es impresionante. Y empezamos con un congelador, y después se volvieron 2, 3, 4, después los congeladores en mi cuarto y ya entraban a mi cuarto, o sea, privacidad cero.
habían congeladores en todos mis cuartos. O sea, en el cuarto teníamos el cuarto de Matías, que es mi hijo, habían 2 congeladores del niño, no tenía cuarto tampoco. Habían congeladores en todos lados porque no nos dábamos abasto y desde aquí sacábamos toda la producción. Si se dan cuenta, en este lado están como todas las cajas de cosas porque ya no solamente pedíamos, no sé, una caja de los envases, sino ya pedíamos 5 o 6 cajas y llegaban a mi apartamento. Entonces habían tardes que, no sé, y para este entonces yo todavía atendía en las sucursales, entonces llegaba a mi casa y todavía había gente trabajando, el piso sucio. Era un dolor de cabeza y en esto fueron 6 meses, 6, 7 meses. Entonces como que uno tal vez ve ahorita y uno dice, ay, ahí es donde les digo, ay, es que qué suertuda, ay, es que la ayudaron, ay, es que qué rico y qué delicioso cuando uno tal vez ve desde afuera, pero les aseguro que la mayoría de personas que han llegado a tener algo, un negocio o un emprendimiento o una marca de ropa, algo, cualquier cosa, sí se han tenido que salir de su zona de confort y sí han tenido que sacrificar ciertas cosas. Y esto empieza desde el valor que tiene uno para decir, bueno, mostrarle al mundo como voy a emprender con algo y aquí estoy, o sea, y si me van a criticar está bien, pero lo voy a hacer. Entonces esta fue la parte más difícil. Ya luego nos mudamos a un centro de producción que no es este. Tuvimos un centro de producción por un año en zona 15 que era súper pequeño, pero la verdad es que de eso un día yo dije no puedo más. O sea, les dije a todos en Frutale, 15 días tienen para buscar una casa, pero un centro de producción, pero yo en mi apartamento sí, no hay chance, es que no les abro la puerta, o sea, ya no los dejo entrar porque yo ya me estaba volviendo loca, o sea, de verdad yo estaba, sí, no, o sea, yo ya no daba. Entonces duramos un año allá y viene otra decisión como súper importante y es, bueno, estamos en este centro de producción y siempre empieza el personal. Ya no nos gusta, queda muy lejos, y todos los días empiezan con lo mismo porque ya querían que nos moviéramos. Y viene esta decisión de agarrar este centro de producción, es muchísimo más grande y sigue siendo un riesgo. O sea, esto no es como, ay no, qué delicia, o sea, sí, obviamente lo podemos pagar, pero sigue siendo un riesgo. O sea, es una renta mucho más alta, es acoplar, o sea, la acoplación de todo este centro de producción ha sido un dineral y esa es la importancia de uno sentirse cómodo, de aprender a tomar riesgos y decir, cae en mí si esto sale adelante o no sale adelante, con el esfuerzo que yo haga o si decido simplemente como que cruzarme de brazos. Ya este centro de producción lo dividimos en 2, ya le estamos sacando todas las licencias como de fabricantes y eso, porque pues gracias a Dios como que tenemos también otros proyectos que queremos encaminar por la misma línea. Toda la parte de abajo es cocina y como todo el tema de bodegas. Ahorita vamos a hacer el cuarto frío y el cuarto de congelación y toda la parte de arriba es el área administrativa. No sé si puse en una... Ah, sí, aquí está. No hay pasos pequeños, solo son pasos. Tengo literalmente, al principio yo iba al Sedma todas las semanas. O sea, era mi carrito, que era un Mazda 2, y yo iba al Sedma solita, hacía mi mercado, ya sabía más o menos quiénes eran los que me vendían. Y tiempo después compramos nuestro primer camión. Entonces, de verdad, aquí es donde uno se da cuenta que lo que les digo, recuérdense cómo empezó la idea. Me hace falta mi juguito que me tomaba en Colombia. O sea, con algo tan sencillo. O sea, esto no hay ninguna idea tonta. Es que tanto si ustedes se la imaginan wow, así de wow puede ser y así de wow va a ser. Entonces, lo mismo pasó con este horno. Cuando en la vida nosotros íbamos a hornear granola, no era algo que estaba ni siquiera en los planes. Yo, lo que les digo, yo sin mucho un huevo me sé hacer. O sea, yo de verdad soy pésima cocinando. Y lo del horno surgió porque yo le compraba toda mi granola a PriceSmart. Y la granola era excelente, a la gente le encantaba. Siempre nos preguntaban sobre la granola. Y un día la marca, pero era la marca de ellos, de Member Selection. Y un día ellos deciden hacer un rebranding del empaque.
Entonces llegamos, o sea, para esto pónganle que nosotros comprábamos 300 bolsas de granola. O sea, ya les estábamos comprando bastante. Y llegamos un día y nos dicen, la granola ya no la vamos a traer más. Entonces yo, ¡a la madre! ¿Qué hacemos? Teníamos granola que era de precio más barato, pero la gente nos aniquilaba, o sea, de verdad, nos decía que estábamos haciendo, que habíamos cambiado, que no sé qué. Y teníamos granola que era de la misma calidad o mejor, pero era carísimo, o sea, era imposible, se los juro, era imposible tenerla. Entonces, ¿qué hice yo? Madre, es una granola, pues, o sea, tan difícil no puede ser, o sea, tampoco nos están pidiendo construir un carro desde cero, o sea, es una granola. Empecé a hacer las pruebas de granola. Me acuerdo que primero le dije a la persona que me ayuda con él, que es como mi mano derecha, y él estudió gastronomía, y yo le dije, mire, hay que hacer unas pruebas de granola. Me la presentó al siguiente día, y yo le dije, no, esto no es. O sea, esto está horrible, pobrecito, pero sí le dije, esto está horrible. Y yo dije, bueno, yo no sé hacer granola, nunca he hecho granola en mi vida, pero estoy segura que esto no puede ser tampoco algo del otro mundo. Y fui y llevé a mi hijo donde su abuela todo el día y le dije, hoy voy a hacer granola todo el día. Y me regresé a mi apartamento y horneé desde las 7 de la mañana como hasta las 7 de la noche, hice pruebas y pruebas y pruebas y pruebas de granola. Y al otro día se las llevé a todos y todos dijeron, madre, esta granola está excelente. O sea, entonces, ¿qué hice? Busqué en internet y ahí todavía no existía ChatGPT, para que vean. No, pero de verdad, como que empecé a buscar en internet y empecé a ver cómo hacía. Hice como, madre, ese día horneé como 10 veces haciendo pruebas. Y ahí fue cuando tomamos la decisión de comprar un horno, que es una decisión fuerte también porque son caros. Y yo decía, ¿qué pasa si luego no voy a lograr pagarlo, no logro costearlo? Pero ahí es donde uno dice, nada, ni modo, o sea, hay que hacerlo y solo hay que hacerlo. Entonces, ningún paso es pequeño. Les aseguro que cuando ustedes ya ven toda la recta final, cada pequeño paso que van dando cuenta. La confianza del pájaro no está en la rama que lo sostiene, sino en sus alas que lo hace volar. Esta frase me encanta a mí. Por lo mismo, porque todo va en nosotros mismos. O sea, ustedes no esperen que cada decisión que tomen se las tiene que aplaudir toda la gente. O sea, y que se la tiene que aplaudir su mamá. Y sí, muy bien. Y no, o sea, yo me acuerdo que mi mamá era como mi hater. O sea, mi mamá me daba durísimo a mí. O sea, siempre estaba como que en eso de criticando y diciendo y esto no está bien y esto se tiene que cambiar y no sé qué. O sea, eran más los comentarios negativos que tal vez los positivos y así era con todo el mundo. O sea, lo que les digo de muchas amistades que tal vez no les dan los mejores comentarios a uno. Entonces, todo, absolutamente todo va en ustedes y en lo que ustedes quieran llegar a crear. Esto de la tercera sucursal fue cuando abrimos Oakland y esto fue súper chistoso porque Oakland siempre fue mi centro comercial soñado. O sea, yo decía, el día que yo abra en Oakland, de verdad, yo lo veía, yo lo sentía imposible, Oakland. O sea, yo decía, ¿en qué? Y aparte que Spectrum es un centro comercial, o sea, es una, ¿qué es? Compañía, ¿será? Bueno, son difíciles, o sea, son complicados. Y yo me acuerdo que yo les enviaba correo un par de veces, nunca me contestaron. Y en una de esas, cuando ya tenía espacio ya un poco más como consolidado, yo nunca reviso mis correos. La verdad es que siempre los reviso como una semana después. Y ese sí es un defecto mío. Y me acuerdo que un día me levanté y dije, quiero escribirles otra vez a Oakland. Insistir, insistir, insistir. Y cuando me meto a mi correo, me habían escrito ellos a mí y me habían dicho, hola Alexandra, buenos días, queremos hablarte sobre la nueva parte que vamos a tener que vamos a construir, que es Oakland Place, y tenemos un espacio para ti. Nos podemos reunir mañana a las 9 de la mañana. Literalmente, yo vi eso porque me metí como que intencionalmente a ver ese correo. Y ahí fue cuando abrimos Oakland. Lo mismo, un reto. Y desde ahí también fue un antes y un después. O sea, para nosotros de verdad Oakland nos cambió muchísimo
Pero la verdad es que también lo hizo Espacio, solo que a una escala mucho más pequeña. Cuando abrimos Oakland, remodelamos la estación, porque la estación era feísima. O sea, la estación de verdad, el primer kiosco se iba a caer. O sea, yo sentía que un día yo iba a estar licuando ahí y se me caía encima la sucursal. O sea, estaba súper mal los materiales. O sea, no es broma, que literalmente se caía la barra de enfrente, donde decía Frutale, todo se caía para adelante. Entonces, ahí fue cuando yo hablé con mi mamá y le dije, mira, yo sé que vamos a invertir en Oakland, pero también me gustaría remodelar la estación. Otra vez entra este tema de, yo no sé si es que a uno le sobra confianza o qué, la verdad, o sea, pero es como esto de la intuición y de verdad creer en uno mismo. Y mi mamá, me acuerdo que, porque nosotros esto lo tuvimos que hacer todo desde cero, o sea, no había una base. Oakland te dan una base, Espacio, si se dan cuenta, le dan a uno una base. La estación, había que construirlo todo desde cero. Y ella me decía, Alexa, ¿estás segura? Y yo, te lo juro, estoy segura de que sí vale la pena. Y entonces ya cuando abrimos Oakland, ya abrimos la estación, como que la nueva sucursal, ampliamos otra vez el menú. Y miren, no pasa nada de equivocarse. Yo me acuerdo que cuando abrí Espacio, saqué unos bagels, porque yo tenía que sí o sí llegar a pagar la renta. Yo decía, es imposible que a punta de bowls paguemos la renta. Y saqué unos bagels. Y un día me fui, no se vendían tanto, la verdad, se vendían como unos 5 a la semana. Y un día me fui a probar, siempre escuchaba los de Muriel. Ay Dios, cuando yo probé los bagels de Muriel, yo dije, qué vergüenza, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, con mis bagels, qué horrible. Los quité, los quité porque dije, están fatales. La verdad es que no tengo la logística para entregar un bagel rápido y como que siento que los clientes de Frutale quieren todo así, o sea, piden el bowl, están acá y ya están viendo al personal. Entonces, esa es como nuestra manera de operar. Entonces, sí, yo me daba cuenta que los bagels definitivamente no. Y ahí fue cuando cambié, ahora tenemos panini, la verdad es que a la gente le ha encantado los paninis, pero está bien, o sea, está bien como que tener esa prueba y error y saber que no todo va a salir a la perfección. Estas fotos en especial las puse las 3 con Mati, porque fue, aparte del reto que yo tenía como empresa, personalmente también fue un reto gigantesco. Justo después de que nace Mati, a mí me da depresión postparto, y fueron como 4 meses que literalmente yo en modo horizontal en mi cama llorando todo el día porque yo dije, fracasé, o sea, fracasé. O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Me sentía súper perdida y aquí es donde entra también esta comparación de que yo veía a mis amigos volando con salarios ya muchísimos más altos. Para este entonces yo no tenía salario cuando nació Mati. Tenía un salario mínimo, de verdad yo ganaba como, creo que ganaba 4,000 quetzales y yo vivía sola, o sea, era fuerte. Entonces, y yo comparándome todo el tiempo, o sea, veía a mis amigas viajando, yo no podía viajar. Entonces, es esto de que, por eso les digo, ¿cuál es la meta y qué tanto la quieren? Porque yo me acuerdo que un día me cansé de llorar y me paré en frente del espejo y dije, no hay nadie que me venga a solucionar la vida ni que me vaya a llevar a la vida que yo quiero, a excepción de mí misma. O sea, literalmente todo lo que yo quiero está en mis manos y está en mi poder. Y desde ese día empecé como que a cambiar mi mentalidad, me metí como aquí a correr y veo atrás y de verdad digo, valió la pena cada paso pequeño, cada ida al gimnasio cuando me levantaba, literalmente así estuviera, a veces llegaba al gimnasio casi que en pijama dormida, pero yo decía, no me puedo fallar, o sea, tengo que darle. Iba a trabajar, se los juro que casi en pijama también. Yo decía, tengo que venir, o sea, ya no es opción quedarme como que en mi casa todo el día. Entonces, por eso estas 3 fotos para mí son súper importantes porque significa como todo el trayecto que hemos hecho. No hay sueños grandes, pero sí mentes pequeñas. Por eso les digo, yo estoy segura que cada uno de ustedes adentro de su cabeza tienen algo. Y tal vez yo que soy súper como alentadora y soñadora y eso, pero capaz me lo cuentan a mí y no me va a parecer. Y les voy a decir, probablemente no funcione, porque en mí y en mi cabeza no va a funcionar, pero eso no significa que verdaderamente no vaya a funcionar, porque Frutale cuando empezó, la mayoría de personas creían que de verdad íbamos a cerrar al año. Entonces, tengan mucho cuidado de cuáles son las personas que ustedes tienen alrededor. Parece una tontada, pero la gente que tiene alrededor uno sí le suma
como a tener ese impulso de seguir adelante y de decir sí puedo llegar lejos, o simplemente van a tener personas que los van a envenenar y lo único que hacen es como jalarlos hacia abajo. Entonces sean muy cuidadosos en ese tema. No hay necio que no corone. A mí me fascina esta frase porque lo que les digo pasó en Oakland, taca, taca, taca. Déjenme estar ahí, déjenme estar ahí, déjenme estar ahí. Pum, me dejaron estar ahí. Y así ha sido con todo, la verdad. Ser necio, siento que tiene como siento que la gente lo ve como algo malo, tal vez porque la mamá de uno siempre le decía como, qué necia. Pero yo creo que ser necio es algo muy bueno porque ser en la buena manera, pues, porque significa que uno es persistente y persistente y persistente. Entonces, no hay necio que no corone, significa que si todos los días nos levantamos y tenemos este propósito y vamos enfocados hacia esta idea, es porque sí va a funcionar. La meta que tienes en tu cabeza ya existe en otro espacio y tiempo. Enfócale tu energía. A mí me gusta mucho leer y hay 2 libros que a mí me encantaron. Uno es el de Elon Musk, como que su biografía, a mí ese me encantó. Y por eso les puse el ejemplo de, al menos de que vayamos a construir cohetes. Pero literalmente él un día, y esto está un poco como que fuera de contexto, pero él cuando era como 1998, dijo, yo voy a llegar a Marte. Y él se sentaba, tenía su equipo de trabajo y diseñando las casas, de cómo iban a ser las casas en Marte y los edificios. O sea, ¿ustedes se imaginan cómo lo veían el resto? Decía, este hombre se chifló, o sea, ¿qué está hablando? Estamos perdiendo el tiempo acá. Y esto fue hace más de, ¿qué? Hace más de 25 años y hasta el día de hoy no ha llegado a Marte. Pero imagínense todo lo que sí ha avanzado. ¿Por qué? Porque hace 25 años tenía esta idea de decir, yo voy a llegar a Marte. Y uno cree que esas cositas como de me voy a sentar y voy a diseñar no funciona. Sí funciona. El primer día yo dije, esto lo voy a franquiciar y lo voy a llevar a Latinoamérica. No estoy en Latinoamérica, no estoy en ningún otro país, pero ya vendí una franquicia. O sea, todo son pasos y o sea, no les dé miedo tampoco soñar en grande. Y esto es de un libro, lo saqué de un libro que se llama El placebo eres tú. Y es como nos vamos autosaboteando. Y Joe Dispenza, que es el autor, él dice, todo lo que nosotros querramos ya está. O sea, ya está ahí. ¿Qué pasa? Que verdaderamente nos tenemos que girar hacia ahí, hacia esa meta y enfocarle toda nuestra energía. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Tenemos esa meta, pero ¿qué hacemos? Le dedicamos 30 minutos y, ay, sí, más adelante, más adelante. Y entre más adelante y más adelante, de verdad, se le pasa a uno el tiempo. Y ustedes que están en la universidad, ¿hay alguien de colegio acá? Va. Yo siento que estamos, bueno, no sé ahora cómo serán las épocas, pero en mi época siento que era como los 20 es full de jodedera, full jodedera, full jodedera. Yo siento que es al revés. O sea, qué rico en los 20 uno sacarse el jugo y no estar tal vez mucho más adelante viendo que no. O sea, aprovechen, de verdad que los años se pasan volando y ya parezco señora diciendo esto. Yo tengo 27 años, pero los años se pasan volando. Entonces, cuanto antes, mejor. Y cuanto antes empiecen como que esta idea es mucho mejor porque ustedes van a tener la oportunidad de equivocarse más, tener más riesgos. Y, por ejemplo, yo ahorita, tal vez si me hubieran dicho, emprenda ahorita, yo con un hijo, con una casa que mantener, hubiera dicho, creo que no, o sea, no sé, o sea, tal vez sí lo hago, pero ya uno la empieza a pensar más porque tengo cuentas que pagar, literalmente, tengo un colegio que pagar, o sea, ya no es tan sencillo como cuando yo empecé, que vivía con mi mamá, o sea, si fracasaba, gracias a Dios tenía techo. Entonces, de verdad, no desperdicien el tiempo, aprovechenlo, empiecen lo antes posible y siento que los 20 es como la mejor edad para poder como sacarse el jugo. Esta foto es vieja, pero ahora somos 38 personas, pasamos de ser una persona y yo atendiendo todo el día y ahora somos 38. Ustedes no se imaginan, pero cada vez que yo llego a mis oficinas, a mí se me pone como la piel de gallina porque a veces solo en el área administrativa hay 7 personas. Y yo digo, ¿qué hará esta gente?
¿qué tanto hacen? O sea, y cuando ya veo detalles, sí, una lleva inventarios, la otra lleva lo financiero, la otra recursos humanos, la otra el tema administrativo, el otro operaciones, y así, o sea, entonces, de verdad creo que ha sido un proyecto demasiado cool, pero si yo pudiera como que resumir todo lo que les acabo de decir en unas palabras sería: no dejen de creer en ustedes porque ustedes son los únicos responsables de hacer que las cosas sucedan, no se autosaboteen y de verdad no tengan miedo de soñar en grande. O sea, de verdad, tal vez ahorita yo les digo, voy a tener franquicias en Latinoamérica y tal vez para la mayoría va a decir, ok, o sea, sí, ajá, pero quién sabe, capaz sí pasa, capaz no pasa, pero también hay una frase que me parece súper cool que dice, hay que apuntarle a la, ¿cómo es? Hay que apuntarle como a la luna para que caigan las estrellas, algo así es. Pero el concepto es que uno tiene que apuntar muy alto, porque cuando uno apunta tan alto, como que al menos si uno no llegó ahí, de verdad no llegó dando su esfuerzo, sí uno medio se acerca. Pero si uno dice, ay, ojalá algún día pueda abrir en, no sé, en Chiquimula, y esa es como mi aspiración más grande, capaz iría por la segunda sucursal apenas, o no estaría como acelerando tanto los procesos. Entonces, de verdad, pues nada, atrevernos a soñar en grande y listo, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Alexandra. Realmente pues ha sido muy bonito escuchar tu historia y muy motivador para todos. Ahorita pues vamos a tener un pequeño coffee break. Nos vamos a tomar unos 5 minutos y vamos a regresar por si ustedes tienen algunas preguntas y respuestas para Alexandra. Entonces, para que salgamos hay agua pura y unos pequeños snacks y regresamos en 5 minutos para ya finalizar con preguntas y respuestas con Alexandra. Entonces, muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Yo voy a tomar una, pero... Gracias. Gracias a ti. Me despido, muchísimas gracias. No. Qué gusto conocerte. Gracias a usted, qué gusto. Pueden preguntar cualquier cosa, ¿verdad? Yo trato de ser lo más transparente y poder ayudar lo más que pueda. Ay, gracias. Ah, bueno. La verdad es que escuchaste súper inspirador y a mí, por ejemplo, yo tengo 1000 ideas en la cabeza que digo, quiero hacer esto y tengo esa seguridad que tenés tú es una buena idea y uno tiene todas las ganas, pero al mismo tiempo la pregunta es cómo te quitas como ese síndrome del impostor, el miedo a invertirle a la idea, todos esos miedos que pueden aparecer, por ejemplo, de cómo voy a manejar un packaging o a quién se lo encargo o con qué empresa trato, todas esas cosas así. Yo creo que el miedo uno nunca se lo va a quitar y siento que el miedo a fallar como que uno lo puede usar a favor o en contra. O sea, como que puedes llegar a ser algo positivo. Entonces, como que si uno pasó lo del horno. O sea, para mí, qué pánico comprar un horno, qué pánico invertir, qué pánico abrir una sucursal y saber que tenía que vender 20 jugos diarios, pero la única manera de uno quitarse ese miedo es en el momento ir solucionando. Entonces, mi consejo es no pensar tanto, o sea, sí, válido que uno tenga miedo, pero de igual manera hacerlo. Hacerlo porque te aseguro que si tú empiezas algo y vienen 20 órdenes, tú ahí no vas a pensar, ay no, qué miedo, qué voy a hacer, qué miedo, mejor no lo hago, y ya con las 20 órdenes ahí, tú dices, hay que hacerlo, o sea, y ahí es cuando empiezas, porque al final de cuentas esto se vuelve como una bola de nieve, y empezaste vendiendo un jugo y después se vuelven 20 y después se venden 40, o sea, con decirte que nosotros ahora en domicilios sacamos al día, más de 150 domicilios al día, de órdenes de pedidos ya, que a veces una orden trae 5 productos diferentes, o sea, es una locura. Entonces,
y empezamos con la idea de vender 20 jugos al día. Entonces yo creo que es válido tener miedo, pero si de verdad uno nunca lo hace y uno nunca prueba, te vas a quedar siempre con ese sentimiento de qué hubiera pasado. Y yo creo que no hay nada que mate más que ese feeling, pues, o sea, decir, me quedé. Y hay un consejo, la verdad, que suena un poco inmaduro, pero yo así lo veo, y es, cuando quiero tomar una decisión es, si yo tuviera 80 años, ¿qué pensaría de esta decisión? O sea, como que de verdad tendría un peso que yo dijera, madre, de verdad fue... ¿Qué pensaría? Sí diría como, me arrepentí de no haberla hecho, porque yo creo que tal vez hay decisiones que a uno le generan un poquito de ansiedad ahí, pero si tú la ves como que en el macro gigante de la vida y en el mapa entero, son decisiones pequeñas. Entonces, yo muchas de mis decisiones, aparte de la intuición, también las tomo así, como que si yo tuviera 80 años, estaría orgullosa de haber dicho que no a esta oportunidad o dicho que no a esta decisión. Entonces, es súper válido tener miedo, y qué lujo tener miedo. O sea, yo siento que es algo súper positivo tener miedo, porque eso también te hace moverte. Pero el mejor consejo es solo hacerlo. Yo ahorita quiero emprender, justo mañana tengo reunión con la diseñadora para empezar el tema de branding, de empaque y todo. Me da miedo, porque puedo fallar, pero si no lo hago, no tengo ni idea qué pasaría. Ajá. Totalmente. Muchas Sí, gracias. de nada. Yo tenía la duda de qué sentís que trae, que te ayuda más a avanzar. Sí, bueno, cuando uno es emprendedor, uno quiere como que todo salga como lo tiene uno en la cabeza, ¿verdad? Pero ¿qué sentís que trae más cuenta? ¿Capacitarte tú o buscar gente que ya esté capacitada en eso? ¿Cómo así? ¿Como para contratar? Para ¿O cómo? crecer. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, ahorita en este punto, crecer más Frutale. Digamos, cuando tú empezaste, que no sabías como cosas de cocina, ¿no? Ajá. Entonces, Creo que lo que ella trata de decir, no sé, es de que ¿qué recomiendas tú? Si contratar a alguien que ya sepa hacer las cosas o tú aprender a hacer las cosas. Digamos, si tú no sabes cocinar, contratar a un cocinero o tú aprender a cocinar. Uh-huh. Yo creo que ambas son válidas, porque, por ejemplo, yo me sé todos los procesos de Frutale y cómo se hace cada cosa, porque yo en el momento lo hice, porque si uno tiene como que la plata tal vez para contratar a alguien, qué bien, pero muchas veces ese es un costo alto, que si uno ya lo ve mes a mes, no sé, ¿qué te costará contratar a un profesional? 8,000 quetzales mínimo. Entonces, si tú lo ves, para mí no había chance de poder contratar a alguien. Entonces, tal vez ahora sí ya puedo decir, y por ejemplo, hace poco contraté a un ingeniero de alimentos por primera vez, pero fue mucho tiempo después. Pero yo creo que ambas son válidas, y también está, o sea, depende mucho de tu negocio. Si tú quieres empezar sola y ves que tienes la capacidad de hacerlo sola, aparte creo que hay herramientas muy buenas como ChatGPT, necia, pero de verdad hay herramientas, o sea, ahora en internet tenemos todo, pero si contratas a alguien también es para aprenderle a esa persona. Entonces lo que tienes que ver es si esa persona que vas a contratar es una inversión tanto para ti y como para tu negocio, y qué tanto te va a dar, o si verdaderamente es más rentable que aprendas tú por tu cuenta y te va a costar un poquito más, pero igual lo vas a sacar. Pero depende, porque creo que lo de comida es un poco más sencillo, pero si es algo, no sé, algo más pro, como formular algo, yo sí te diría que contrates a alguien si no sabes nada del tema. ya, gracias. Yo te iba a preguntar en qué momento sentiste que era ideal para registrar tu marca. Madre, eso lo hicimos hace como 2 días, fue eso, o sea, ¿En serio? me tardé muchísimo con eso. Yo creo que eso sí es una inversión alta, porque creo que sí es una inversión alta, pero si verdaderamente ya estás, yo creo que tal vez hacerlo desde el principio, no, porque yo hice un rebranding, yo sí cambié cosas, o sea, mi modelo de negocio fue cambiando. Al principio era muy enfocado como para
niños y tal vez gente mayor que se antojaban de un juguito y ahora está más enfocado como a estudiantes, a gente que le gusta la vida saludable, atletas, crossfiteros, como que todo eso. Entonces sí cambió. Entonces yo me esperaría un poco, tal vez no lo haría desde el inicio, pero eso es mi consejo. Hay gente que sí lo hace desde el principio. Depende mucho si tienes tu idea muy clara, porque si tienes tu idea clara y sabes perfecto todo, como que hazlo de una. Pero si no, yo me esperaría tal vez un poquito más a ver si no cambia algo, como que en tu modelo de negocio y vas viendo como no, pensé que iba por acá, pero mejor tengo este público, entonces le voy a cambiar mi logo y voy a cambiar branding y todo. Entonces, tal vez esperarte unos 6, 8 meses. Ese sería como mi consejo, desde el momento que tú ya empieces como a vender así seriamente y que digas, bueno, ya, esto sí verdaderamente no es un hobby, sino es un negocio y yo sí quiero vivir de esto. Sí, porque es que, mira, cabal con este emprendimiento de Chukis, que es de la U, ¿verdad? Con Josué, mi novio, mañana cumplimos 1 año de abrirlo, o sea, la primera vez que trajimos galletas. Entonces estamos en ese tema de hay que registrarlo, que obtengamos un POS y ya hagamos las cosas formales para, o sea, llegar a más y esa era mi duda, ¿sabes? Súper, yo siento que, por ejemplo, uno tiene que ser agresivo con las cosas también. O sea, por ejemplo, a mí lo del POS hay que hacerlo, o sea, y ya no solo decir voy a vender en la U, sino voy a vender en carretera y me voy a meter a pedidos ya y tengo que sacar licencia y empiezo a vender en pedidos ya, que es una excelente o en Uber Eats, que son excelentes plataformas para empezar. Entonces, pero sí hay que hacerlo para crecer. Yo siento que uno tiene que aprender a tomar como Un riesgo. decisiones más riesgosas y más agresivas. Gracias. Sí. Tenía la duda de, tú estás expuesta a redes sociales y por lo mismo a críticas todo el tiempo y es diferente vivirlo digitalmente a que ya vivirlo en persona. Entonces, ¿te ha tocado como personas problemáticas en las sucursales? Y si sí, ¿cómo lo has sobrellevado? Yo creo que en las sucursales y en las redes sociales también. O sea, yo me he metido a TikTok y he visto videos de gente hablando mal de Frutale. Pero la vez pasada vi un video de un señor que registró todo, pues, o sea, la compra, y todo el video iba enfocado en lo caro que era el producto y que no valía la pena. Yo esos videos jamás en la vida los contesto, nunca, nada, ni like, ni nada, solo los veo y yo, bueno, ya pasó, pero han sido bastantes veces. Yo creo que por el lado de las redes sociales, creo que es imposible que el producto de uno le guste a todos, o sea, y yo creo que eso es algo que uno no se lo tiene que tomar personal. O sea, porque, por ejemplo, a mí me encanta Starbucks, a mí. Pero yo sé de muchísima gente que le parece que es un pésimo café. Y está bien, o sea, no pasa nada, o sea, así es. Entonces, yo creo que desde que tu negocio esté dando y si ves que a la mayoría de gente le gusta y que si los números están en verdes y que vas por buen camino, el comentario de 5 personas a veces es gente que no tiene, gente frustrada muchas veces, porque la verdad es que tomarte el tiempo de hacer eso es porque uno no tiene nada que hacer en la vida. Eso, 1, y 2, que nunca has construido nada. Entonces, hay 2 cosas que a mí me cambiaron un poco el chip, como que 2 comentarios. Uno era, no aceptes crítica de alguien a la cual no le pedirías un consejo. Y entonces tú te metes a ver a la persona y dices, yo le pediría un consejo a esta persona, ¿sí o no? No. Bueno, ahí se acaba la discusión. Y 2, con lo de las redes sociales, una vez un amigo me dijo, tú ves los comentarios a veces, porque yo antes sí me afectaban, y me decían, tú a veces ni sabes si esa persona es una persona que pasa todo el día en su casa, acostada, que no hace una gota de ejercicio, que come mal todo el día y que lo único que le genera placer es sentarse y ser morboso en las redes sociales y escribir cosas malas para que otra gente lo vea, y tú te vas a comparar con una persona así. Y es cierto. Entonces creo que en redes sociales no hay que pararle tanta atención a lo que dice la gente, o sea, simplemente, y si no les gusta, válido, y si no lo puedes pagar, está bien, o sea, mi producto no es para todo el mundo y súper bien. De hecho, hace poco alguien me escribió, me dijo, la verdad es que fui a probar los bowls, llevaba mucho tiempo queriéndolos probar y nada que ver, que es súper decepcionada. Y todos los que iban conmigo pensaron lo mismo. Bueno, está bien, o sea, ¿qué puedo hacer? O sea,
lo que te digo, hay factores que te indican si tú sí estás haciendo las cosas bien. Entonces creo que es dedicarle más energía a eso, y cosas que sí le pongo mucha atención es el servicio al cliente, es domicilios, pero son críticas constructivas. Críticas solamente por hacerle el mal a alguien y por hacerte sentir mal y por darte para abajo, no hay chance que las reciba. Y en las sucursales ha sido todo un proceso, porque al final de cuentas la crítica no la recibo yo, porque si la recibiera yo, madre, ¿qué no hago porque estés feliz? O sea, ¿por dónde te pongo? Pero creo que ese ha sido como mi reto más grande, como cómo tener una cultura empresarial en la que el cliente siempre se sienta como agradado y poder responder las críticas de manera correcta. O sea, tener eso con todo mi personal, que cada uno de las personas que trabajan conmigo le puedan transmitir eso al cliente. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta. Yo digo que sí se escucha. Hola, yo solo quería preguntarte más que todo con el tema del personal. O sea, cuando tú empezaste, entiendo que las personas a las que contrataste era porque pues les tenías cierta confianza, ¿no? Pero quisiera saber cuál es como la forma o la metodología que tú utilizas para contratar antes o ahora, no sé cómo sea, a esas personas, porque van a estar de cara al cliente y es pues al final por lo que se mueve, creo que sí, tu negocio o todos los negocios, ¿no? Metodología, que se diga metodología, no es que haya tanto. Sí, sí. Eso es lo que estamos todavía descifrando, o sea, porque al final de cuentas en una empresa son tantas cosas las que van pasando al mismo tiempo que a veces no sabes ni, es como, bueno, mejoro mi producción, pero estoy descuidando esto un poco, pero es lo que hay y así va a ser estos siguientes 2 meses. Entonces, honestamente te diría mentira si te digo tenemos una metodología. Sí estamos trabajando muchísimo en el tema de capacitaciones, en el tema de manuales, y creo que parte de lo que me ha ayudado a mí es el tema de franquicias. O sea, me ha hecho moverme muchísimo más rápido en todo esto, porque ya no me reporta, o sea, ya no tengo como que es la sucursal y yo, sino ya tengo una persona que está esperando todo lo más profesional posible. Entonces sí tengo como alguien a quien rendirle cuentas directamente. Entonces eso sí me ha hecho evolucionar mucho más rápido. Pero yo sí creo que en el momento de contratar, y esto también lo leí en el libro de Elon Musk, tal vez a veces cuenta más tener a una persona por su actitud que por sus capacidades en hacer algo. Entonces, porque eso sí es algo que yo he visto. Yo tuve una chavita, todavía está conmigo. Ella entró y era la persona más tímida del mundo. Y yo no me considero tímida. Entonces a mí me gusta que le hablen, hola, buenos días, ¿cómo está? Ay, no, yo le metía unas regañadas a ella, pobrecita, todo el tiempo, porque se hacía atrás de la otra persona, hola, no hablaba. Y yo le decía, pero ¿usted por qué no habla? O sea, ¿qué? ¿Se la van a comer o qué? O sea, así. Ya no sé decir, pero y yo como que sí la regañaba, pero también me sentaba con ella, porque a mí, así como estoy hablando acá, yo me siento así con mi personal y les hablo. Y yo le decía, ¿qué pasa? O sea, ¿usted por qué no cree que no tiene la capacidad de hablar con alguien, de verlo a los ojos, de ser extrovertida? Bueno, resulta que terminó siendo la mejor vendedora y ella terminó capacitando a todo el resto de personal en temas de servicio al cliente, porque se volvió mi mejor vendedora. Y después la pasamos al área administrativa. Entra al área administrativa y me dice, no soy capaz. Y yo, ¿cómo que no es capaz? Que no? Otra vez, o sea, 2 años y seguimos en lo mismo. Y yo, ¿cómo que no es capaz? Claro que es capaz. O sea, si usted tiene un cerebro, tenemos el mismo cerebro, no sé qué. Y otra vez. Y ahora está en el área de inventarios y lo domina perfectamente. Entonces, ¿pero qué tiene ella que tal vez no tiene otra persona? Actitud. Tiene esa actitud de decir, sí quiero y lo voy a lograr, y obviamente es un poco de empujoncitos del lado de uno, muchos empujoncitos, pero siento que sí vale la pena, digamos. Sí, o sea, las personas leales, las personas a las que puedas confiar, las personas con actitud, sí, tal vez te pueda dar muchos más resultados que una persona que sepa,
pero no tenga ganas, o sean como esa manzanita negra que tal vez llena de esa energía mala a los demás. Y si tiene las dos en una, esas personas hay que, sí, tenerlas en un pedestal. Gracias. ¿Cómo logras, pues yo te he visto en redes y todo de que corres, tenés tu emprendimiento y todo, ¿cómo logras mantener un balance entre todo eso? Loquita. Madre, yo creo que la parte que más se me dificulta tal vez es la de mi hijo, porque yo antes estaba acostumbrada a que si quería correr, salía a las 5 de la mañana a correr y sentía delicioso, pues, o sea, ahora ya no puedo, ahora mi día empieza hasta que yo lo dejo en el colegio, que son las 8 de la mañana. Entonces, y en las noches igual, o sea, a partir de las 5 de la tarde, sí o sí tengo que estar con él. O sea, yo trato antes pues para tener más tiempo de calidad y eso. Pero yo creo que sí es un tema de poner tus prioridades, o sea, muy, muy claras, porque yo creo que tiempo sí hay, pero muchas veces gana como la falta de disciplina y la pereza. Entonces, tal vez sí hay tiempo si uno se levanta a las 5 de la mañana o si uno entrena a las 7 u 8 de la noche, pero uno no lo hace porque no es tu prioridad. Pero, por ejemplo, si me preguntas a mí con la corrida, para mí correr fue un game changer. O sea, a mí me cambió la vida correr, de verdad, porque es un reto total, es muy duro. O sea, para mí correr es de las cosas más duras que hay. Y clave fue haberme inscrito en una carrera y como que te inscribes y tienes ese compromiso y empiezas a correr y se te junta una persona y dos y entonces ya quedas y empiezas como que a hacerlo. Y hacerlo en los tiempos libres, o sea, como que ya sea en la mañana, en la noche, a mediodía, luego trabajas, pero siento que es poner como que prioridades, tal vez no tratar de abarcar todo al mismo tiempo. Por ejemplo, yo estas semanas no he podido entrenar porque he tenido demasiado trabajo, o sea, y la verdad, llego de trabajar y es o estar con mi hijo o ir a correr y pues el tema de Matías para mí no es negociable. Entonces, pero es tener tus prioridades claras y no darte duro cuando sabes que sí estás dando tu 100 en lo que puedes. Gracias. Ok, pues excelente, Ale, de verdad que te felicito bastante por toda la historia que has hecho hasta ahora. Gracias. Y pues igual también para venir a motivarnos e inspirarnos. Ahora, yo tengo una duda de que, pues ahora que has logrado hasta llegar a franquiciar tu marca, ¿qué harías diferente si volvieras a empezar de nuevo? ¿Qué haría diferente? A la madre. Sí, me dejó pensando. Madre, tal vez algo que hubiera hecho diferente desde el principio es saber, por ejemplo, es que yo sí sufrí con mi primera sucursal, o sea, porque de verdad se caía eso, o sea, le entraba el agua, era terrible. Entonces, que ahí entra mucho lo de tu pregunta. Yo creo que tal vez ahí me hubiera asesorado con alguien de hacer las cosas bien, o sea, de aprender un poco sobre el tema de la cocina y ver cómo realmente funcionaba y no simplemente la loca decir, yo quiero que el diseño, porque el diseño lo hice yo en una cancha de tenis con yeso, entonces yo decía, aquí iba, yo jugando cocinitas estaba, entonces yo, aquí iba la refri, aquí, entonces creo que algo que sí hubiera hecho es asesorarme bien, porque al final todo eso se conduce a costos. Porque tuve que volver a reinvertir. Entonces, creo que eso y algo que sí siento que vale mucho la pena es el tema de las redes sociales, porque para mí fue un antes y un después también. Entonces, creo que las redes sociales sí vinieron como que a cambiar la dirección de las empresas y qué tan rápido pueden crecer. Entonces, eso es algo que siento que es un plus de que qué bueno que sí lo hice. Pero creo que es como ese asesoramiento. Si puedes asesorarte en un tema donde, y precisamente no es contratar tal vez a una persona, pero si puedes asesorarte para que eso no se convierta en costos más adelante, mucho mejor. Y digamos, ¿hay algo de lo que te arrepientes de hacer hasta ahora? Sí hay algo.
quedarme como, ¿cómo se llama esto? Estar como cómoda. Eso yo creo que es veneno, o sea, es el peor enemigo. Y de hecho hay un libro que es de Jeff Bezos, y él lo que dice es que siempre tenemos que estar como en nuestro día uno, porque cuando nuestro día uno, ¿cuál es? El que decimos, bueno, voy a emprender, y hoy sí, yo quiero llegar acá y no sé qué, y tienes toda la energía, y que cuando pasas al día 2, tu mentalidad empieza tu declive, y se ve, o sea, se ve. Entonces creo que sí me arrepiento de haber tenido estos lapsos donde me acomodo porque las ventas están súper bien, pero sí pasan los meses y sí me doy cuenta que la marca se queda estática o bajan las ventas. Y el problema es que mientras nosotros nos quedamos estáticos, hay gente que de verdad no para. O sea, y sí parecen maquinitas. Entonces, creo que eso. Excelente, muchas gracias. De nada. Atrás. Bueno, mi pregunta es como, ¿qué sentís? Porque hace unos días estaba viendo TikTok y me aparecía una chava de otro país que venía solo directamente a probar como tu producto. O sea, ¿qué sentís ya de haber como por medio de redes sociales o de gente haber llegado a diferentes países y contarle como venir a probar eso aquí a Guate? Madre, yo siento una satisfacción súper grande, pero por ejemplo, el hecho de estar aquí parada, y no es porque los quiera agradar, pero de verdad, el hecho de estar aquí parada con todos ustedes, también son esas, o sea, en temas de satisfacción es exactamente la misma. O sea, o cuando se me acercan y hace poco, ahorita en el receso se me acercó una chica y me dijo, madre, es que sí vi la diferencia de la primera vez que viniste a hablar, como que en mi emprendimiento se vio el cambio, porque le empecé a meter más y como que entré a esta mentalidad de no hay plan B. Entonces siento que la verdad todo va de la mano y sí es una satisfacción gigante. O sea, ahí es cuando te das cuenta que qué lujo que no te quedaste estancado escuchando los comentarios de la gente. Y por ejemplo, en el tema de redes sociales, que es lo que les digo, para mí, y en el tema de los negocios es una maravilla. O sea, y si no fuera una maravilla, no estarían marcas tan grandes como aerolíneas y eso, haciéndolo, porque ahora ves gasolineras, bancos, aerolíneas, o sea, todos haciéndolo eso, y es porque, verdad, es algo muy positivo para las empresas. Entonces, digo, qué bueno que seguí como que este sueño que tenía, qué bueno que fui necia, qué bueno que no me dio, o sí me dio pena y me daba pena como que subir videos de mi emprendimiento, pero de igual manera lo hice. Entonces, nada, creo que más que todo es como satisfacción, pero es justo lo que estaba diciendo hace un rato. No hay que quedarse como, ya la logré, porque creo que no estamos ni cerca de lograr lo que queremos. Entonces, es como, ok, cool, y qué top que esté pasando esto, pero hay que seguir. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Va. Bueno, pues muchísimas gracias y lo que les digo, de verdad aprovechen el tiempo. O sea, los 20 son para sacarse el jugo, para hacer esas ideas que uno quiere hacer la realidad. Sí, se puede. O sea, acuérdense, cada vez que duden de su idea tonta, mi idea era un jugo y que me hacía falta un jugo. O sea, creo que algo más tonto que eso no hay. Entonces, nada, confíen en ustedes y nada, ánimo para adelante. Gracias. Pues muchas gracias, Alexandra, un gusto tenerte aquí y muchas gracias también a todos los estudiantes de colegios que vinieron y a estudiantes de aquí de la UNIS, y esperamos tenerte otra vez con nosotros en otra ocasión, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, que así sea. Sí, sí, sí. Una, dos y otra. Muchas gracias. Súper, qué cool. Nos vemos. ¿Solo le va a quitar el micro? Ah, sí, casi que me lo llevo. Por favor, tomar una foto para... Sí, sí, sí.
la Charlotte. Sí. Solo es por... Solo- Ajá, o si quieres se los puedes sacar por aquí. Ah, Sí, eso pasa mucho. No se preocupe. ¿Te lo tomo? Oye, aquí ya saben. Gracias. Ah, ay. Gracias, sí. Nos vemos, Liz. Ay, Néstor. ¿Te acuerdas del otro año? Qué bueno. Va.